honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Pues cada uno de nosotros, los que estamos aquí, reconocemos algo de que el Dios que nosotros adoramos es un Dios vivo y es un Dios que va a permanecer para siempre. Amén. Así pues, hermanos, quisieran que abran sus Biblias en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Y cuando tengan, digan un amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Es uno de los últimos libros en la Biblia. Primera de Juan. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Juan 5, 1. Y que no sea confundido con el libro de San Juan, porque son diferentes. Sí. Atrás búsquenlo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Voy a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra. Todo aquel que cree en Jesús que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hasta ahí, hermanos. Aleluya. Podemos ver de que Gloria la a palabra Dios. de Dios hoy viene a cada uno de nosotros acerca cómo la fe vence al mundo. Amén. Porque podemos ver de que en este mundo lo único que hay es el pecado. Lo único que el ser humano continuamente hace es el pecado. Pero más cuando nosotros tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, podemos ver de que la fe vence el pecado, vence el mundo. Y empieza este capítulo 5 de Primera de Juan diciendo de que el que cree en Jesús, que Él es el Cristo, es nacido de Dios. Porque conocemos de que dice la palabra de Dios en el libro de San Juan de que nuestro Señor Jesucristo, Él vino a los suyos. Dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas todo aquel que le hemos recibido nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, que no somos engendrados de carne, ni sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Porque podemos ver de que ninguno de nosotros, los que estamos reunidos aquí, los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, no somos engendrados de varón, sino que somos engendrados por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver de que aquí dice de que y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Porque dijo nuestro Señor Jesucristo una vez de que el que lo acepta a Él también acepta a su Padre. Y el que acepta a su Padre también lo acepta a Él. Porque podemos ver de que en el libro de San Juan, dijo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 11, Él dijo de que Él estaba hablando de las recompensas. Él estaba hablando de que el que le daba un vasito de agua fría a uno de sus pequeñitos, de que ese iba a obtener una recompensa no aquí en esta tierra, sino que allá en los cielos. Gloria a Dios. Y él estaba también diciendo de que el que aceptaba a uno de los que él había enviado,
el que lo aceptara iba a obtener una recompensa, porque podemos ver de que lo que es en el camino de nuestro Señor Jesucristo no es de que el hermano se va a quedar solo para él o se va a quedar con la palabra solo para él, sino que es de compartir y tener ese mismo sentir los unos con nosotros en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y podemos ver de que aquí dice en el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Y dice de que y con eso dice ahí de que cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque podemos ver de que nuestro Señor Jesucristo, vino alguien preguntándole a nuestro Señor Jesucristo, los fariseos vinieron a nuestro Señor Jesucristo preguntándole qué es la regla de oro. Y nuestro Señor Jesucristo le respondió a ellos diciéndole que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y así también Él les respondió a ellos de que ellos tenían que amar a sus prójimos como a sí mismos. Porque lo que nuestro Señor Jesucristo conocía era de que los fariseos, ellos no amaban a las personas que eran menores que ellos no amaban el pueblo de Dios, sino que ellos solo buscaban en la manera en que ellos se podían agarrar todo para ellos. Ellos buscaban en la manera en que ellos podían poner toda la carga de la palabra de Dios en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Amén. Pero ellos no ponían la palabra por obra. Por eso dice aquí la palabra de que es por cumplir los mandamientos de Dios. Porque podemos ver de que dice la palabra de Dios aquí de que los mandamientos de Dios no son gravosos. Y si nosotros no conocemos qué significa la palabra gravoso, es de que los mandamientos de Dios no son malos para nosotros. No nos enseña a nosotros nada malo, sino que nos enseña cómo nosotros nos debemos de dirigir aquí en esta tierra. Porque podemos ver de que gloria a Dios. Lo más que nosotros buscamos en este de la momento palabra está de Dios, predicando el hermano Elías Eliseo. Porque dice la palabra de Dios la lectura en de el la palabra Romanos, fue en de que de Juan, el que oye la palabra, ese obtiene capítulo fe 5 por oír del la 1 en palabra de adelante. Dios. Él está predicando Porque en dice este la momento. palabra de Dios de que También se nosotros encuentra obtenemos fe por medio hermano de oír, José y es el oír la palabra de Dios. Flores con su Porque esposa, podemos hermana ver de Yanira, que lo que y hermano es en esta Esaú, su tierra es esposa y caminar su niño por fe. también. Nosotros no vamos a caminar por nuestra propia, porque nosotros Y la queremos, familia aquí porque también. dice la palabra de Dios de que no es del Hermana que quiere ni Tere, del que corre, Elizabeth, sino del que Dios tiene misericordia. Mateo, Gloria a Dios, aleluya. Porque Jeremías, vemos de que, porque nosotros y podemos que yo me ver de encuentro que aquí también. nosotros con la fe estamos venciendo Gloria todo el a mal Dios. que está aquí en esta tierra. Porque en el libro de Efesios dice la palabra de Dios de que nosotros no estamos peleando contra carne ni sangre, sino que estamos peleando contra huestes, maldades y potestades. Y podemos ver de que dice la palabra de Dios de que el Señor nos ha dado armas que nosotros debemos de usar. Y de esas armas que nosotros tenemos son la oración, es el ayuno, son las vigilias. Y podemos ver de que la arma que nosotros tenemos, que es la mayor, es la fe que tenemos. Porque Aleluya. dice la palabra de Dios de que es nuestro escudo a cualquier dardo de fuego que Satanás nos esté lanzando a nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Porque nosotros podemos ver de que dice la palabra de Dios de que por la fe los antiguos pudieron alcanzar un buen testimonio delante de Dios. Amén. Porque Aleluya. dice la palabra de Dios de que la fe es la convicción de lo que se espera. Bueno, es de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Porque podemos ver de que nosotros en esta tierra obtenemos fe porque nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos en los milagros que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, creemos en las promesas que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Amén. Y podemos ver de que aquí está diciendo la palabra de Dios de que nosotros nos debemos de amar los unos con los otros. Debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo, porque la fe es lo que va a vencer la maldad que está aquí en esta tierra. Aleluya. Porque conocemos de que la palabra de Dios nos dice a nosotros de que la luz va a prevalecer entre medio de las tinieblas. Gloria a Y Dios. nosotros aquí en esta tierra representamos la luz. Significando de que las tinieblas no deben de prevalecer dentro de nosotros, sino que la palabra de Dios, los mandamientos que el Señor nos ha dejado, esos son los que nosotros debemos de poner por obra para que la maldad no esté dentro de nosotros. Amén. Porque podemos ver de que aquí dice de que el amor a Dios es guardando sus mandamientos. Aleluya.
significando de que el amor a Dios es de que nosotros seamos personas obedientes a la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios, dijo nuestro Señor Jesucristo, de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Amén. Significando de que vamos a amar a Dios con todo, le vamos a dar a Dios todo.